espera en el altar. Es hijo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, allí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanos, hoy estamos, como decíamos, celebrando a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. Por tanto, vamos a hablar de ese tema, el tema del dolor. Yo sé que ese tema no nos agrada, pero es bueno, demasiado bueno que lo hablemos. De hecho, voy a titular esta homilía con unas palabras de Santa Catalina de Siena en su tratado que se dice de las lágrimas, o su obra completa que se llama El diálogo de Santa Catalina, especialmente en el capítulo número 5, y oiga cómo titula ella este trozo. Posiblemente le va a traer la atención poderosamente y de pronto hasta lo va a confundir. Dice Santa Catalina de Siena en este diálogo: deseo de sufrir por Dios. ¿No le parece que es un tema un poquito raro? Y lo vamos a decir de esta manera porque nosotros sabemos que Nuestra Señora sufrió al pie de la cruz. Les pregunto a ustedes, ¿será que a Dios le gusta que suframos? Y la respuesta posiblemente sea negativa. Pero ¿cómo le parece a usted que en estos diálogos, es decir, como que Dios le habla a Santa Catalina de Siena y le dice lo siguiente? Le dice: me gusta que los hombres sufran por mí. ¿No le parece eso raro? Parece que es muy raro, de hecho como que no nos gusta. Y de ahí sacan algunos enemigos de la fe. Por ejemplo, el científico británico Richard Dawkins, dice él: yo no puedo creer en un Dios sádico, es decir, un Dios que le gusta el dolor. Pues él no lo entiende en su lógica, pero cuando nosotros analizamos lo que Dios le está diciendo a Santa Catalina de Siena, entonces uno lo entiende mejor. De hecho, vamos a verlo con ustedes y estoy seguro que ustedes me van a dar la razón. Digo que hemos titulado esta homilía con esta expresión de estos diálogos de Santa Catalina de Siena, donde dice: deseo de sufrir por Dios. Incluso Dios, dicho en palabras de Santa Catalina de Siena, que son, como digo, diálogos, entonces Dios le dice a Santa Catalina que el hombre que sufre por él, entonces es porque realmente lo ama. Pero como he dicho, lastimosamente nosotros como que no logramos entender. De hecho, uno rehúye del dolor, uno rehúye, y es con mucha razón. De hecho, San Agustín también, él comenta algunas cosas y dice él que ciertamente nadie busca el dolor, pero de todas maneras, cuando el dolor aparece,
hay que aceptar aquello. Más o menos las palabras de San Agustín. Veamos a qué se refiere Santa Catalina de Siena, es decir, Dios le dice a Santa Catalina en esos diálogos de que la persona que sufre por él, entonces como que le agrada a Dios. Es un poco raro eso que él dice, pero veamos algunos ejemplos para que se entienda. Y esto también ojalá que nos pueda revelar a nosotros muchas realidades de la vida, de las cosas que pasamos. Porque de hecho, la Virgen María, que es nuestra fiesta de hoy, sufrió tanto por Dios. Y entonces, ¿será que realmente, como dice Dawkins, realmente entonces como que Dios es sádico y le gusta que la gente sufra? No es así. Veamos algunos ejemplos para que nos entendamos o para que entendamos mejor. Pongamos algunos ejemplos muy concretos, no vamos a teorizar demasiado. Pero vea, por ejemplo, va una mamá caminando en la calle. Allá a lo lejos ve la mamá que aparece una humareda y ella se le queda viendo y dice como que se está quemando alguna casa. Y entonces ella se sorprende porque ya es algo terrible. Resulta que conforme va acercándose a la casa de ella, en donde está ubicada la casa de ella, se da cuenta poco a poco como que el humo sale de mi casa. Como que el humo sale de mi casa, ya se espanta, ya se compunge, se dice por dentro, y entonces se empieza a correr como más rápido, y cuando llega efectivamente en su casa, y entonces ella se llena de pavor porque en la casa ha dejado a su pequeño hijo. Resulta que entonces ella se vuelve loca, mi hija, y entonces llama a su hija grandecita, mi hija, y entonces nadie le contesta y ella tiene el presentimiento terrible de que algo ha pasado. Esa mamá, entonces, pues mire, se atreve a meterse en la casa en llamas, sabiendo que se puede quemar, se introduce en la casa, efectivamente sus hijos están ahí desmayados, y entonces ella, como puede, eran dos, basta, digamos que es una hija mayorcita, niña, y está un bebé, y entonces esa madre no le importa el fuego, no le importa lo que puede sufrir ella, pero ella va y saca a esos hijos de sus entrañas, Entonces esa madre está demostrando su amor, prefiere a sufrir antes que a sus hijos les pase algo. ¿Vea que se entiende? Por eso, en ese sentido es que dice Dios a Santa Catalina que le gusta que los hombres sufran por él. ¿Por qué? Porque entre cuanto más sufre el hombre, la mujer, la persona humana, el Hijo de Dios, tanto más le demuestra a uno que lo ama. Ahorita que estamos en el mes de la patria, pongamos un ejemplo, aunque tengo que decirles brevemente de que me da vergüenza también hablar de esto. ¿Por qué? Porque es que yo recuerdo en una ocasión el padre Selvin todavía estaba en mi parroquia Santo Hermano Pedro, y él dijo una cosa que se me quedó grabada hace ya varios años, yo todavía era laico, y entonces decía el padre Selvin: yo no hago la jura a la bandera cuando lo ponían a hacer uno en la escuela, porque es un juramento, y a la hora de la verdad nadie está dispuesto a dar la vida por la patria, decía él. Y entonces esas palabras no son por gusto, es un juramento, y a la hora de la verdad uno no quiere arriesgar la vida por la patria. Pero pongamos el ejemplo, vea, haga de cuenta que nuestro país, Guatemala, es millonario, tiene mucho dinero. Digo haga de cuenta porque no es verdad, pero haga de cuenta que Guatemala tiene mucho dinero y hay mucha riqueza. De hecho hay mucha riqueza, solo que lo que pasa es que no es monetaria, pero haga de cuenta que es mucha riqueza. Y entonces viene una potencia extranjera, entonces quiere invadir nuestra patria, y entonces eso significa que van a matar a mujeres, niños y cuanta gente se la atraviesa. Pero aparece un grupo grande de soldados
que están dispuestos a morir antes que la gente venga, esos intrusos, esos enemigos vengan y entonces invadan el país. Le pregunto a usted, ¿qué soldados quiere usted que haya para defender nuestro país? Imagínense, voy a poner un modelo de soldado. Viene un soldado, dice, pues yo estoy dispuesto a ir a la guerra, pero ojalá y no me traten mal, porque es que si no, no se puede así. O yo quiero buena comida. ¿Así tiene que esforzarse el soldado, sí o no? ¿Ven que me dan la razón? Entonces, el soldado que está dispuesto dice, yo estoy dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a que me maten. Si van a conquistar nuestro país, que sea sobre mi cadáver, dice él. ¿Qué está diciendo ahí? Está demostrando su amor por su patria. Ese es un soldado que no le importa aguantar hambre, sed, está dispuesto a que lo maten antes que invadan a la patria que tanto ama. Está demostrando su amor a la patria. Entonces, por eso es que dice Dios a Santa Catalina, me gusta que los hombres sufran por mí, porque tanto más uno sufre, tanto más uno demuestra su amor a Dios. Y recuerde, esto que acabo de decir no es una cuestión teórica, es que esto ha pasado. Voy a mencionar alguna cuestión histórica. La Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, pues estaba invadiendo los países, poco a poco se iba expandiendo su gobierno y su presión y su conquista se iba expandiendo. Se va expandiendo al oeste, al este, al norte, y entonces quedaba al sur. Y entonces al sur quedaba un país que se llama Suiza. Y entonces estos suizos se armaron y dijeron ellos, bueno, pues nos queda aquí, ahora nos toca enfrentarnos, pero eso sí, van a pasar aquí los nazis, los alemanes nazis van a pasar sobre nuestro cadáver. Ellos estaban dispuestos a dar su vida antes que entregar su país al saqueo. Entonces demuestran su amor. Esa es una cuestión histórica que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si lo miramos nosotros desde el punto de vista espiritual, hermanos, ¿acaso no hay enemigos de la humanidad? Claro que hay enemigos de la humanidad. Y en el ámbito espiritual, ¿cómo dice San Pablo? San Pablo dice, nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los espíritus que dominan este mundo. Los espíritus quieren hacerlo presa a usted, quieren que usted se vaya al infierno, quieren que usted se pierda. Por consiguiente, hay lucha aguerrida. Piense usted, y esto no lo digo nada más por decirlo, sino que es una realidad. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Nicaragua, lo que está pasando en los países también del Oriente Medio. ¿Cuánto cristiano está sufriendo ahorita porque la gente no quiere que el reino de Dios se expanda por todo el mundo? Y entonces ahí está el obispo, ahí están los sacerdotes presos ahorita en Nicaragua. Tanto más ese obispo y los sacerdotes sufren, ellos demuestran su amor a Cristo. ¿Por qué? Porque prefiere que los maten antes que callar la verdad. ¿Ve? Entonces ahí se entiende eso que dice Santa Catalina de Siena en esta obra de los diálogos, y dice deseo de sufrir por Dios. Fíjense que ese deseo de sufrir por Dios va en dos vertientes. Primero, dice Santa Catalina, ¿usted le duele que le ofendan a Dios? ¿Le duele a usted o no le duele? Y segundo, también le duele a usted que la gente se pierda y que la gente se vaya al infierno. ¿Le duele a usted? No sé si le duele, esa es una pregunta que yo le puedo hacer a usted. Pero nos damos cuenta que muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir un poquito para que el reino de Dios se expanda. Si usted no está dispuesto a sufrir para que el reino de Dios se expanda, la respuesta es sencillo, su amor es muy chiquito. Si usted no quiere sufrir nada, por ejemplo, usted varón, usted no quiere sufrir nada por su señora o por sus hijos, significa que su amor es muy raquítico. Si usted, señora, no quiere sufrir por sus hijos y por su esposo, entonces su amor es muy raquítico, es muy chiquitito.
Aquí les doy una clave a las señoritas. Si el varón que las corteja a ustedes no está dispuesto a sufrir por ustedes, ahí tienen una clave para saber que ese tipo no las quiere. Así de sencillo. ¿Ven cómo se relaciona todo esto? Ahora, si lo ponemos nosotros en la fiesta que estamos celebrando, hermanos, resulta que precisamente la Virgen Santísima, con su sufrimiento, el sufrimiento bárbaro que pasó por Jesucristo, porque eso empezó, se recordará usted, desde que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó en su seno purísimo. Corría el riesgo de ser apedreada. Lo sacaron de su lugar y tuvo que ir a Egipto. ¿Cuánto sufrió la Virgen Santísima desde un principio? Sufrió demasiado. Y entonces, y no digamos la lectura que leímos hoy, en donde dice que al pie, hermanos, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cuánto sufrió la Virgen Santísima? Entonces, con ese su sufrimiento, no es que, como le decía anteriormente, como dice Dawkins, que Dios sea sádico, sino que cuanto más sufrió la Virgen Santísima, ella estaba demostrando cuánto amaba a su Dios. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿amamos nosotros a Dios así? ¿O preferimos no sufrir nada por Él? Solo con el hecho del sufrimiento natural que tenemos con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, nos quejamos. Si nosotros nos quejamos tanto, es que nuestro amor es muy chiquito y no amamos tanto a Dios. Por eso, hermanos, no neguemos el sufrimiento cuando viene. Acuérdense que Cristo abrazó la cruz y con eso estaba demostrando también Jesucristo cuánto nos amaba a nosotros y al mismo tiempo estaba dispuesto a morir por nosotros. Por consiguiente, nosotros o devolvemos amor por amor o no lo amamos, así de sencillo. Entonces, hermanos, celebremos esta fiesta en nuestra diócesis, los sufrimientos que solemos tener en la vida diaria, por la familia, por los problemas, por las enfermedades, por las cosas que vienen y mucho más. Si es por la verdad, abracemos ese sufrimiento y ofrezcamos a nuestro Señor ese sufrimiento. Es entonces que va a ser redentor. Como dice San Pablo en una de sus cartas. San Pablo dice en una de sus cartas, pues yo con mi sufrimiento aporto a lo que falta la pasión de Cristo. Entonces nosotros nos uniremos también al modo, como lo dice la primera lectura, unirse a Dios en ese sufrimiento para la redención del mundo. Amén.